Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía, listos para un nuevo vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy tenemos un tema, un tema que sacudió los cimientos de todo el mundo de la farándula, especialmente a los fanáticos empedernidos de las telenovelas turcas. Ya saben, esa magia, ese drama, esas historias que nos enganchan, y en esta ocasión el drama es real, y tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento de las series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya lo leyeron en el título y les advierto que se preparen porque esto es gordo. La noticia que remeció a todos, un terremoto que se sintió hasta en Estambul. ¿De qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha generado tanto revuelo, tanta especulación, tanto debate en las redes sociales? Pues prepárense porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en este chisme jugoso, en esta bomba que explotó y que tiene a todos hablando, analizando cada detalle, cada gesto, cada rumor. Esto es más adictivo que cualquier serie turca. Pero, antes de que empecemos a desgranar todos los detalles de este escándalo, y para que no se pierdan ni una sola pizca de información, quiero invitarlos, sí, a ustedes, a que se suscriban al canal. Suscríbanse ahora mismo. Es totalmente gratis y no solo eso, sino que también me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido fresco, más chismes jugosos, más análisis profundos de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Y no olviden, por supuesto, activar la campanita. Denle a la campanita. Para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre tendrán contenido fresco, interesante y por supuesto con mucho chisme. Así que ya saben, suscríbanse, denle a la campanita y ahora, vámonos de lleno con la bomba del día. Agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Bien, como ya les anticipé, la noticia que ha revolucionado el mundo de las series turcas y que ha generado un terremoto en el corazón de los fans, involucra a dos de los actores más queridos, aclamados y populares del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, o que estén empezando a sumergirse en este universo mágico, permítanme presentarles a estas dos estrellas, dos figuras que han marcado un antes y un después en la industria. Comencemos con Can Yaman, un hombre que, ¿qué puedo decir? Es un actor turco con un carisma arrollador, un magnetismo que cautiva y una presencia que enamora a cualquiera que se cruce en su camino. Con sus ojos cautivadores, profundos, capaces de transmitir mil emociones sin decir una sola palabra, su sonrisa perfecta que parece esculpida por los dioses, y un físico envidiable que lo ha convertido en el sueño de muchas, Can Yaman ha conquistado a audiencias de todo el mundo. No solo en Turquía, sino en Italia, España, Latinoamérica, en cualquier rincón del planeta donde se emitan series turcas. Conocido por sus papeles icónicos en series como Erkenci Pájaro Soñador, donde precisamente compartió créditos estelares con la talentosísima Demet, Dolunay, Luna Llena, y más recientemente en la serie italiana Viola come il mare, Viola como el mar, Can ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, mucho más que un simple objeto de deseo. Es un actor talentoso, versátil, con una capacidad innata para la interpretación, capaz de transmitir emociones complejas y de meterse en la piel de personajes muy diversos. Ha sabido ganarse el cariño, la admiración y el respeto del público, y su éxito es innegable. Su nombre es sinónimo de éxito, de taquilla, de popularidad. Y por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Una actriz turca con una personalidad vibrante, radiante, que ilumina cualquier escenario y un talento desbordante que la ha catapultado al estrellato. Demet, también conocida por su papel inolvidable en Erkenci, donde formó una pareja explosiva, una química que traspasó la pantalla, con Can Yaman ha demostrado ser una actriz camaleónica, una artista que puede transformarse y adaptarse a cualquier papel. Capaz de interpretar roles dramáticos, intensos, desgarradores, y también papeles cómicos, ligeros, llenos de alegría, con igual maestría, con una naturalidad que la hace aún más cercana al público. Además de Erkenci, que la catapultó a la fama internacional, Demet ha protagonizado otras series exitosas que han consolidado su posición como una de las actrices más importantes, más reconocidas y más queridas de Turquía. Zilek Kokusu Olor a Fresa, una comedia romántica que conquistó a los jóvenes, y Dodu Une Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, un drama que aborda temas profundos y complejos, son solo dos ejemplos de su versatilidad y de su capacidad para conectar con el público. Demet no solo es una actriz talentosa, sino también una mujer con etida, con una gran sensibilidad y una personalidad que la hace brillar con luz propia. Ahora, la pregunta del millón,
¿por qué estos dos nombres juntos generan tanto revuelo? ¿Por qué esta combinación desata tanta pasión, tanta especulación, tantas teorías? Pues bien, la respuesta, aunque parezca sencilla, esconde una compleja red de emociones, expectativas y, por supuesto, un poco de drama. La respuesta es sencilla porque fueron, y muchos todavía quieren que sean, una pareja. Durante la emisión de Erkenzicus, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, palpable, evidente para cualquiera que viera la serie. Sus miradas llenas de complicidad, de deseo, de cariño, sus gestos, pequeños detalles que revelaban una conexión especial, una conexión que trascendía la ficción, la forma en que se relacionaban en pantalla, la manera en que se complementaban, la manera en que se entendían sin necesidad de palabras. Todo sugería que entre ellos había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Los fans se enamoraron de la pareja Sanem/Can y Deniz/Sabas, las parejas que interpretaban en Erkenzicus, y deseaban con todas sus fuerzas, con todo su corazón, que ese romance, esa chispa, ese amor que se veía en la pantalla traspasara la pantalla, que se convirtiera en realidad. Los rumores sobre un posible romance fuera de la ficción no tardaron en surgir, y las redes sociales se inundaron de especulaciones, de teorías, de análisis exhaustivos de cada foto, de cada vídeo, de cada interacción entre Can y Demet. Los hashtags, las cuentas de fans dedicadas a la pareja, los edits, los montajes, todo contribuía a alimentar la esperanza, a crear un universo de fantasía donde Sanem y Can, Demet y Can, vivían un amor de cuento de hadas. Lamentablemente la historia, como suele ocurrir en la vida real, no fue tan rosa como todos querían. A pesar de la intensa conexión que demostraban, a pesar de los rumores, de las especulaciones, de la presión de los fans, Can y Demet nunca confirmaron públicamente una relación sentimental. Nunca se atrevieron a dar el paso, a oficializar lo que muchos creían ver. Es más, con el tiempo, la situación entre ellos se volvió tensa. Los rumores de discusiones en el set, de diferencias creativas, de roces y de tensiones en la convivencia profesional comenzaron a circular. Y tristemente la relación que tanto amaban los fans, esa chispa que había prendido fuego en la pantalla, terminó por apagarse, por enfriarse. Aquí es donde entra en juego la bomba de la que les hablo, el detonante que ha hecho explotar el mundo de las series turcas. La noticia que ha sacudido a todos, que ha generado un terremoto en el corazón de los fans, es la supuesta mala relación que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir en la actualidad. Los rumores de que no se hablan, de que evitan coincidir en eventos, de que han cortado cualquier tipo de contacto, de que la frialdad entre ellos es palpable y evidente, se han intensificado en los últimos meses, especialmente desde el divorcio de Demet. Y esto, amigos, es lo que ha generado tanto revuelo, tanto debate, tanta especulación. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Qué es lo que ha provocado este distanciamiento? ¿Qué es lo que ha roto la magia, la conexión que un día unió a estos dos talentos? Hay varias teorías y versiones que circulan, y cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente sobre lo ocurrido. Algunas fuentes cercanas al entorno de ambos actores, afirman que la fama repentina y el éxito meteórico de Can Yaman fueron el detonante de la ruptura. Se dice que Can, al verse en la cima, al convertirse en una estrella internacional, comenzó a tener una actitud más distante, más inaccesible, más ensimismada en su propio éxito. La presión de la fama, la exigencia del público, la agenda apretada y los compromisos profesionales le pasaron factura en sus relaciones personales, incluyendo, aparentemente, la que tenía con Demet. Otras fuentes, por otro lado, apuntan a diferencias creativas y a desacuerdos en el set de Erkenzicus. Se rumorea que existían ciertas tensiones entre los actores y la productora, y que esto afectó negativamente la relación entre Can y Demet. La presión de las grabaciones, las exigencias del guión, las diferencias en la forma de trabajar y las decisiones creativas podrían haber generado roces y desencuentros entre los protagonistas. También hay quienes sostienen que la relación amorosa que muchos fans anhelaban nunca existió realmente, y que todo fue producto de la química en pantalla, del deseo de los seguidores de verlos juntos, de la fantasía que se creó alrededor de la pareja. Según esta versión, Can y Demet siempre fueron amigos, compañeros de trabajo con una gran conexión profesional, pero nunca traspasaron esa barrera, nunca se enamoraron. Además, no podemos olvidar la aparición de terceros en esta historia, terceros que en algunos casos podrían haber influido en el distanciamiento entre Can y Demet. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han tenido otras relaciones sentimentales después de Erkenzicus, relaciones que en algunos casos podrían haber generado celos, tensiones o roces.
Khan ha sido vinculado con varias mujeres, incluyendo a Diletta Leotta, una conocida presentadora italiana con la que mantuvo una relación mediática. Y Demet, por su parte, se casó con el cantante Ethan Cook, un matrimonio que parecía idílico pero que, lamentablemente, terminó en divorcio recientemente. Y ahora llegamos al punto crucial, al meollo de la noticia, al detonante que ha provocado que esta bomba explote ahora, que genere tanto revuelo, tanto debate y tanta expectativa. La noticia de que Can Yaman podría estar interesado en volver a trabajar con Demet Özdemir ha sido el detonante. Al parecer, algunos productores, algunas cadenas de televisión, estarían considerando la posibilidad de reunir a la pareja en una nueva serie o proyecto, un proyecto que podría significar el regreso de Sanem y Khan a la pantalla, aunque con otros personajes, con otra historia, pero con la misma chispa, con la misma magia. Y esto, amigos, ha generado un caos total, un terremoto en el corazón de los fans, una mezcla de ilusión, de esperanza, de miedo y de incertidumbre. Los fans, divididos entre la ilusión y el miedo, no saben qué pensar, no saben cómo reaccionar. Por un lado, la idea de volver a ver a Khan y Demet juntos en pantalla es emocionante, es irresistible. La nostalgia por Erkencikus, la química innegable que demostraban, el deseo de que su relación funcione, de que la magia regrese, son sentimientos muy fuertes, muy arraigados en el corazón de los seguidores. La posibilidad de revivir la historia de Sanem y Khan, de volver a soñar con un amor de cuento de hadas, es algo que muchos fans anhelan con fervor. Sin embargo, el temor a que las tensiones del pasado vuelvan a resurgir, a que la situación se complique, a que la química no sea la misma, a que la magia se rompa, es también muy real, muy presente. El miedo a que la nueva serie sea un fracaso, a que la relación entre los actores sea tensa y fría, a que se decepcione a los fans, es algo que preocupa a muchos. La incertidumbre sobre el futuro de la pareja, sobre la posibilidad de que la relación profesional se convierta en algo más, o de que, por el contrario, se deteriore aún más, es un tema de debate constante en las redes sociales. Por otro lado, los propios Can Yaman y Demet Özdemir no se han pronunciado públicamente sobre esta supuesta propuesta. Sus silencios, la falta de declaraciones oficiales, la cautela con la que han manejado la situación, han alimentado aún más las especulaciones, los rumores, los análisis y las teorías. ¿Aceptarán trabajar juntos? ¿Serán capaces de dejar atrás sus diferencias y de enfocarse en el proyecto? ¿O la tensión entre ellos será demasiado fuerte, demasiado intensa, demasiado insoportable? ¿Estarán dispuestos a enfrentar sus fantasmas del pasado y a dar una nueva oportunidad a su relación profesional? ¿O la historia de Sanem y Khan, de Demet y Khan, quedará para siempre en el recuerdo, en la memoria colectiva, sin un nuevo capítulo? Es importante tener en cuenta que hasta el momento, todo esto son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado, no hay una noticia oficial, no hay un anuncio por parte de los actores o de la productora. No sabemos qué sucederá realmente, qué decisiones tomarán, qué camino seguirán. Sin embargo, la noticia de que Khan y Demet podrían volver a trabajar juntos ha generado un revuelo mediático sin precedentes. Los medios de comunicación, las redes sociales, los portales de noticias, los programas de televisión, y los fans de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia, están debatiendo, analizando, especulando y soñando sobre el futuro de esta posible colaboración. El hashtag #CanDemet reunión CanDemet se ha convertido en tendencia en las redes sociales, y los fans expresan sus opiniones, sus deseos, sus miedos y sus expectativas. En conclusión, la bomba que ha arremetido al mundo de las series turcas, que ha generado un terremoto en el corazón de los fans, es la supuesta mala relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y la posibilidad de que ambos actores, dos de los más queridos y populares del momento, vuelvan a trabajar juntos. La tensión del pasado, las posibles diferencias personales y creativas, las presiones de la fama, y la incertidumbre sobre el futuro de su relación, han generado un gran debate, una gran controversia, un gran interés entre los fans y los medios de comunicación. Lo cierto es que independientemente de lo que suceda, independientemente de si aceptan o no el proyecto, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir ha demostrado ser un ejemplo de cómo el amor y el odio, la amistad y la rivalidad, la pasión y el desencanto pueden coexistir en el mundo del espectáculo. Es una historia llena de matices, de complejidades, de opciones, de expectativas y de sueños. Y aunque no sepamos qué nos deparará el futuro, una cosa es segura, la historia de Khan y Demet, la historia de Sanem y Khan, seguirá dando mucho de qué hablar, seguirá generando interés y seguirá alimentando la imaginación de los fans. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido,
que les haya mantenido al tanto de lo último en el mundo de las series turcas, y que les haya ayudado a entender mejor esta bomba que ha explotado en el corazón de la farándula. Gracias por acompañarme en este viaje por el chisme y la farándula. Gracias por su apoyo, gracias por su entusiasmo, gracias por ser parte de esta comunidad. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta leerlos, me encanta saber qué opinan de todo esto, qué piensan sobre la posible reunión de Can y Demet. ¿Creen que deberían volver a trabajar juntos? ¿Creen que podrían dejar atrás sus diferencias? ¿Creen que la magia, la chispa, aún existe? ¿Cuál es su mayor deseo? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Quiero leerlos. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden, suscríbanse, denle a la campanita y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Porque siempre hay chisme, siempre hay novedades, siempre hay algo que contar. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárense porque la farándula nunca descansa. Adiós.